Muy buenas noches. Esta semana en AN7 Especial nos hemos preocupado por el nivel de los salarios mínimos en la República Dominicana. Hemos preparado dos historias exclusivamente para ustedes para conocer dónde se manejan los salarios mínimos en la actualidad en República Dominicana, cuántos tipos de salarios mínimos existen y cómo vive una persona con el salario mínimo. Veamos la primera historia. Desde abril del pasado año, el salario mínimo en el sector privado de la República Dominicana fluctúa entre los 6.880 y los 11.292 pesos, equivalente este último a los $259, lo que sitúa a nuestro país en los últimos lugares de los salarios mínimos en la zona. Pero según la inversión de la empresa, ese salario va disminuyendo y hay salarios de 10.000, de 9.000, de 7.000 y de 6.000. En definitiva, en el 2013 el Comité Nacional de Salarios estableció para los empleados de empresas grandes un salario mínimo de 11.292. Para los de compañías medianas fijó el sueldo mínimo en 7.763 y para los trabajadores de empresas pequeñas la remuneración mínima fue fijada en 6.880. El aumento absoluto para estos niveles fue de 1.387 para el mayor, 953 para el segundo y 845 pesos dominicanos para el tercero. Fuera de esa tarifa están entonces la zona franca, que tienen un salario de 6.500 pesos. Y está el sector hotelería, que tiene un salario de 5.300 pesos. Existe un tipo de salario referido a las organizaciones sin fines de lucro, que es un salario de 5.300 pesos. Los salarios de las construcciones, que se dividen por tarifa según especialidad. El tema vive generando debate en la sociedad, entre el gobierno, sindicalistas y el empresariado. Hemos dicho que hay un problema estructural en la economía dominicana. Hemos estado planteando de manera concreta desde hace más de un año la necesidad de suscribir los pactos que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es algo insólito que haya 14 mínimos, porque ocurre que el salario mínimo, si bien puede haber diferencias, no deben ser tanto. Con chele, pagándole chele a los trabajadores, las propias empresas están conspirando contra ella misma. Pese a la queja del presidente Medina, los jornales de miseria no solo existen en el área privada. Observando al azar nóminas de instituciones públicas, se pueden comprobar que algunos empleados perciben ingresos de poco más de 6.000 pesos, incluso en instituciones que manejan grandes recursos como el Ministerio de Educación. La Policía Nacional es otra entidad estatal donde se perciben mensualidades ridículas cuando se compara lo que devengan muchos de sus miembros con el costo de la canasta familiar. Pese a esto, el presidente se sigue quejando. El problema es que este es un país de bajos ingresos, de salario bajo. Y entonces cuando la gente no tiene recursos suficientes para comprar lo que necesita, siente que la cosa es tan cara. Según un estudio del Fondo Monetario Internacional, en los últimos 10 años el poder adquisitivo de los dominicanos se ha reducido en un 27%. La pérdida del poder de compra de los salarios mantiene enfrentados a empresarios y sindicalistas en relación al punto de partida para producir los incrementos de sueldo. Si queremos poner el salario en un estadio ya de distinto, tenemos que recuperar la pérdida acumulada, recuperarla. Y entonces a partir de ahí comenzar los aumentos, ¿entiendes? Porque a partir de ahí sí tú lo puedes hacer sobre la base de cómo la inflación supuestamente aumenta anualmente. Lo cierto es que ninguno de los pagos mínimos que existen en el país siquiera se acercan al costo de la canasta familiar, que promedia los 27.902 pesos, según estadísticas del Banco Central. La cifra se obtiene al dividir el valor de la canasta de los 5 quintiles en los que el organismo regulador de la economía tiene fragmentados los estratos de la sociedad de acuerdo a su poder adquisitivo. Estos altos costos son los que generan desgarradoras historias como las que veremos en la segunda entrega de este trabajo. Bien, como acabamos de ver,
Esta es la primera historia donde explicamos cuáles son los diferentes tipos de salarios mínimos que tenemos en nuestro país. Para debatir este tema en AN7 Especial, como cada lunes, tenemos como invitada a la señora Viviana Ribeiro, presidenta de ANGE, y el profesor Antonio Siriaco, economista de larga data, quien nos va a ayudar a entender por qué en la República Dominicana, profesor, existen tan bajos salarios. Mira, lo primero que hay que ver es el tipo de empresas que hay en la República Dominicana y el modelo económico dominicano. El tipo de empresa, en su gran mayoría, son empresas de baja productividad, zonas francas, y en su gran mayoría zonas francas de textiles, aunque ha venido eso cambiando. Sin embargo, todavía hay un peso importante de las zonas francas textiles. ¿Qué tipo de trabajadores demanda la zona franca textiles? Trabajadores de baja cualificación y como consecuencia bajo salario. El turismo, por ejemplo, el turismo es un sector sumamente importante. ¿Qué tipo de trabajador demanda el turismo? Un trabajador obviamente de baja cualificación. Para uno trabajar en el sector turismo no tiene que tener un doctorado ni tener una maestría, sencillamente hablar inglés. Y la gente que habla inglés lo aprende en la calle. Entonces yo creo que esos son elementos, en primer lugar, que están indicando por qué en la República Dominicana es una economía, incluso como lo dijo el presidente de la República, es una economía de bajo salario. Ahora, cuando uno analiza la situación salarial en la República Dominicana, uno observa que la situación es incluso mucho peor de la que dicen las estadísticas. Por ejemplo, estamos diciendo que que el salario mínimo en la República Dominicana en dólares es de lo más bajo que hay en América Latina. Incluso informaciones de la Organización Internacional del Trabajo indican que nosotros estamos luego de México y hay como 20 países. Entonces yo creo que eso también es una realidad. El salario, como se indicó, los salarios oscilan entre 13.800 para las pequeñas empresas y los 11.200 para las empresas grandes con un capital que sobrepasen los 4 millones de pesos. Entonces, cuando uno observa cuál es el costo de la canasta familiar, uno observa que hay un rezago entre lo que dice el Banco Central, lo que cuesta una canasta básica y lo que gana un trabajador con un salario mínimo. Pese a esto, la señora Viviana, vemos que la economía fluctúa, crece supuestamente considerablemente en la República Dominicana, pero esto no se repercute en la población. Bueno, muy buenas noches. O en los salarios, que es nuestro tema. Antes que todo, este es un tema que evidentemente genera un amplio debate en todas las clases sociales. La estructura salarial de un país responde a un determinado mercado de trabajo y es una discusión que no se puede tener al margen sin considerar las cargas sociales que implica un aumento en la canasta también, porque evidentemente un aumento de salario incide directamente en la estructura de costo de una empresa, y tenemos que República Dominicana es uno de los países a nivel de Centroamérica y también de Latinoamérica con una de las mayores cargas sociales, es decir, nuestro país anda por alrededor del 65%. Si calculamos todas las prestaciones obligatorias que hay que darle al trabajador a raíz de la Ley General de Seguridad Social y a nivel del Código de Trabajo, lo cual incluye el tema de la bonificación, el tema de las prestaciones laborales en caso de una desvinculación de la empresa. Es decir, que son factores que se deben considerar a la hora de hablar de los aumentos salariales, lo cual evidentemente sabemos que nuestro país usualmente y en los últimos años ha hecho una revisión de cara al trabajo que hace el Comité Nacional de Salarios en una media de cada 2 años es que se tiene esa discusión. La última fue en el primer semestre del año 2013, solamente ha transcurrido 1 año y unos cuantos meses, y evidentemente hay que considerar no solamente el tema de la economía, sino el impacto que tiene, porque al final, ¿qué es lo que se busca con un aumento salarial? Se busca elevar el poder adquisitivo del trabajador, pero también tenemos que buscar el mecanismo para resolver ciertos problemas estructurales que afectan la competitividad de la empresa y que hacen quizás destinar recursos a temas como las deficiencias en el suministro de energía,
las deficiencias, inclusive hasta en el servicio de salud, y cómo el trabajador puede incrementar el poder que tiene con los salarios que gana. Hay un tema también que es el factor educativo. Es un tema que debemos poner mucha atención. En la medida en que vayamos elevando la mano de obra calificada, también vamos a ir generando puestos de trabajo de mayor calidad. Aquí hay una deficiencia a nivel de la formación técnica, que es uno de los temas que vimos en una encuesta que realizó Ángel hace un par de años. Hay una falta de tecnificación. O sea, ¿cómo podemos ir acompañando y estructurando todos esos procesos de manera simultánea que permitan a los trabajadores también elevar su poder adquisitivo sobre la base de un mejoramiento en su capacidad o insertarse en mejores puestos de trabajo? Viviana, el presidente Medina decía en el reportaje que presentamos hace un momento que los empresariados dominicanos está conspirando contra ellos mismos al no permitirle a sus empleados tener un mayor poder adquisitivo. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a ello? ¿Es posible o sería atentando de doble manera? Porque también, como usted bien señala, es una realidad que el empresariado se siente muy lacerado con todos los impuestos, con todos los aportes contributivos que debe de hacer. Sí, mira, como te mencionaba hace unos minutos, el tema, por ejemplo, de las mismas prestaciones de la seguridad social. Una de las razones por la que hay mucha informalidad es que actualmente un salario de 10,000 pesos, en realidad no es un salario de 10,000 pesos, es un salario que mensualmente lleva a la empresa a tener una nómina a nivel de cálculo, si lo hacemos anualizado, de 16,000 pesos mensuales, porque eso incluye otras prestaciones que tiene que pagar el empleador a nombre del trabajador y que es una contribución obligatoria, entiéndase. El 1% del aporte al Instituto de Formación Técnico Profesional, el 1% a la administradora de riesgos laborales para cubrir las prestaciones en casos de accidentes de trabajo o en caso de que una persona por una condición de una enfermedad física tenga que desvincularse de su puesto de trabajo antes del tiempo o de calificar para la edad de pensión. El tema de la pensión, el tema del seguro familiar de salud. Son prestaciones que cuando iniciamos las discusiones en el año 1992 del Código de Trabajo no existían, que existieron a partir desde el 2001 y que se fueron incrementando o aplicando, de manera paulatina. Sí, pero no es suficiente. El dinero que están ganando ahora mismo la mayoría de los empleados de este país no es suficiente. Obviamente nunca va a ser suficiente, dependiendo del cristal con que tú lo mires. No obstante, hay que saber que con 6,000, 7,000, 8,000 pesos mensuales, ¿cómo tú puedes darle una calidad de vida, una calidad de educación que también señala Ciriaco, que necesita tener un empleado para poder recibir un mayor poder adquisitivo? Para eso vamos a ver, Marian, discúlpame que te interrumpa, nuestra segunda historia para que el país pueda ver cómo vive una persona que gana un salario mínimo en la República Dominicana. Entrevistamos a 2 personas, ellos nos contaron su historia. Vamos a verla, por favor. La discusión sobre la necesidad de incrementar los salarios se ha mantenido por décadas en el país. Lo que no revelan los debates ni los números fríos son las historias que se esconden detrás de miles de dominicanos que tienen que enfrentar el día a día percibiendo un sueldo mínimo. Te cuentan 131 pesos, no dan la comida. Tal es el caso de Vikiana, una joven que por el bajo nivel de sus ingresos ha tenido que dejar de lado la mayoría de sus aspiraciones. Desde que yo tengo 19 años yo estoy trabajando y yo no he podido estudiar. Estoy en 4º de bachillerato. Para seguir adelante, las personas que como ella devengan ingresos mínimos tienen que vivir de lío en lío, como se dice popularmente. Yo te digo, si yo cojo 5,000 pesos, tengo que pagar 6,500. Es un préstamo normal de la calle, un 20% de descuento, con crédito e interés. Que para muchos son fechas de celebración, para ellas son motivos de tristeza y preocupación. A veces cumplen años y porque el dinero no me alcanza, no puedo decir, bueno, déjame llevarla normal, como toda la madre, a comerse un helado o comprarle un bizcocho de 400. No puedo porque no me alcanza. Al igual que Vikiana, Aida Campuzano es otra trabajadora que pertenece a la Legión de Dominicanos que
que sobrevive con un sueldo base. La suya es otra historia de supervivencia. Yo gano 1.666,28 centavos semanal. Aida no tiene tiempo libre. Cuando sale de su empleo tiene que dedicarse a otras actividades para poder subsistir. Tengo una ñaja de pasola y poncho, pero si aparece una limpia de casa, hacer un lavado, hay que hacerlo. Que si no fuera por la benevolencia de la persona, nos estuviéramos cayendo muertos, y siempre lo he dicho. Para quienes se encuentran en este renglón de la economía, a veces se hace difícil hasta encender las estufas. Hago un desayuno y ya no vuelvo a cocinar. Mi madre me guarda la comida. En la noche me tomo una leche, un jugo o una galletita, no más. Cada cierto tiempo, el Banco Central publica informes que dan cuenta sobre el crecimiento de la economía. Personas como Vickiana y Aida no se dan por enteradas, pues sus vidas continúan igual o peor. Cada vez que aumentan la canasta familiar, sube más los precios. Para la persona más grande, para el pobre no hay crecimiento, lo que hay es atrás. Según el dirigente sindical Rafael Pepe Abreu, en el país los salarios se han quedado rezagados por la falta de visión del empresariado nacional. Dicen, mira, nosotros, cuando nosotros aumentamos 11,000 pesos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? No son 11,000, son 16,000, porque tú tienes que contar el gasto médico, dicen ellos, ¿verdad? De lo que significa el seguro médico. Tú tienes que descontar lo que significa la cesantía cuando ese trabajador vaya a irse, tienes que contar, y te comienzan a poner una serie de articulados que supuestamente hay que contar. Recordemos que esta es la misma queja del mandatario. Es que la gente gana poco. Yo siempre he dicho que aquí hay que sentarse para tratar el problema de los salarios. Todos, los públicos y los privados. La gente con el nivel de ingresos que tiene no puede tener una vida digna. Según las estadísticas oficiales, la economía del país es una de las de mayor crecimiento de la región. Sin embargo, persisten altos niveles de desigualdad. ¿Qué estarán esperando el gobierno y el empresariado para producir los cambios que requiere la sociedad, a fin de brindar mejores condiciones de vida a los trabajadores, que son los que con esfuerzo generan las riquezas del país? Bien, hemos visto cómo viven Vickiana y la otra joven ganando salarios, pudiéramos llamarle como le llamó el presidente de la República, salarios de miseria. Profesor Ciriaco, ¿hay voluntad, usted como economista conoce si hay voluntad por parte del Estado y el empresariado en mejorar estas condiciones de vida, estas condiciones salariales para que haya mejor educación, mejor servicios de salud? Mira, yo creo que ha habido un discurso, pero no una práctica, porque incluso los datos son bastante fehacientes y la República Dominicana, la economía de la República Dominicana ha sido una economía que durante los últimos 10 años ha crecido a una tasa promedio del 6.3%. Incluso muy por encima del promedio de América Latina. Sin embargo, los niveles de movilidad social prácticamente están inalterados. ¿Qué significa eso? Que durante ese periodo de alto crecimiento apenas el 2% de la población mejoró sus condiciones socioeconómicas y el 79% de la población sencillamente se quedó igualito que en el 2005 o 2004. ¿Qué significa eso? Que no hay movilidad social en la República Dominicana. ¿Qué significa eso? Que los salarios en la República Dominicana están estancados. Los salarios reales, es decir, el salario que te permite a ti comprar un bien y un servicio, prácticamente del 2013 son los mismos del 1991, los mismos en términos reales. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que la República Dominicana es una república, una economía que crece, pero que no hay movilidad social. Entonces yo creo que eso debe llamar a la reflexión a los empresarios. Los empresarios no deben de pensar que el salario es un coste, el salario es un ingreso que muchas veces se traduce en mayor consumo y a su vez, obviamente, regresa otra vez a los empresarios. Entonces yo creo que todo esto tiene que llevar a la sociedad dominicana, a los empresarios, al sector público, a los trabajadores, a un gran pacto. Porque todos los países que han llegado al desarrollo prácticamente ha sido a través de los pactos. Por ejemplo, se menciona el hecho de la informalidad laboral, que hay un alto sobrecoste, pero no se dice que durante los últimos 20 años la productividad de la economía ha mejorado, la productividad laboral ha mejorado. Y cuando aquí
se negocia un salario mínimo no sobre la base de la productividad del trabajador, es sobre la base de la inflación acumulada. Entonces, informaciones incluso del Banco Central dicen que durante los últimos 22 años la productividad del trabajador ha aumentado un 85% y los salarios reales han bajado. ¿Qué significa eso? Que los costes o los sobrecostes no laborales han sido compensados por los incrementos en la productividad de los trabajadores. Entonces yo creo que hay una parte de esa ganancia, de ese crecimiento que no ha ido al trabajador. ¿Viste esta explicación del profesor? Susi, ¿tienes alguna pregunta? Sí, me llama mucho la atención la posición de Rafael Pepe Abreu, porque de un lado habla de lo que significa para el sector empresarial y de otro lado también lanza sus chiritas hacia el sector oficialista, claro, hacia el gobierno, en el momento en que dice, el gobierno es el gran empleador y hace unos 7 años que no hace un reajuste real, claro, al nivel salarial. Ángel entiende en ese sentido que es justo lo que está pasando, como se está repartiendo el pastel, en el sentido de que se le está pidiendo nuevas plazas, se le está pidiendo un poco más de nivel, que apoyen este incremento salarial, y del otro lado el gobierno dice, sí, ganan poco, pero nosotros tampoco incrementamos el salario. Mira, al final también es un tema de financiamiento. Un aumento de los salarios en la administración pública también tiene que venir por el lado del financiamiento. ¿De dónde va a sacar el gobierno esos ingresos? Sabemos que aquí no somos ampliamente reconocidos por nuestra austeridad en el gasto público. Muchos gastos se encaminan a cosas que son realmente superfluas, gastos de personal que no necesariamente son gastos a nivel de salarios, sino viajes, viáticos, el tema del transporte dentro de la infraestructura gubernamental. O sea, son cosas que llaman evidentemente la distribución. Nosotros como Ángel siempre hemos abogado por un gasto de calidad. El tema de la discusión o el debate, ya aterrizándolo al tema salarial, tiene que verse primero desde el punto de vista de los pactos. O sea, ¿qué cosas vamos a hacer como país para mejorar la competitividad y la eficiencia en las empresas y en la administración pública? Hemos hablado ya de un pacto fiscal. El talón de Aquiles quizás más importante de las empresas es el tema de la energía eléctrica, lo cual también es un problema para cada uno de los ciudadanos, que también tiene que suplirse de una energía eléctrica que es deficiente, que es mala y que es costosa. O sea, ¿qué impacto tendría el aumento salarial si no vamos resolviendo de la mano cuestiones que son básicas a nivel de la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, como es el eléctrico, como es el educativo, de que la gente tenga que destinar cada vez menos recursos a suplirse o atender necesidades básicas que deberían darse también desde el punto de vista gubernamental? Y esas necesidades básicas no solamente afectan a los ciudadanos, a cada uno de nosotros en nuestros hogares, sino que también constituyen el talón de Aquiles dentro de la empresa. ¿Cuánto tiene que pagar una empresa en formación para elevar, por ejemplo, la calidad de sus empleados o tecnificarlo en las áreas que realmente son importantes? Por eso son importantes los temas que abordaba la Estrategia Nacional de Desarrollo, de que debemos resolver el tema fiscal. Tú pides un compromiso por parte del sector empresarial, nosotros te exigimos a ti, gobierno, que actúes con transparencia, con rendición de cuentas, con un gasto público que sea eficiente. Los esfuerzos deben ser de lado y lado. Si queremos incrementar el poder adquisitivo de los ciudadanos, tiene mucha lógica si vamos a incrementar los salarios, y eso se repercute evidentemente en un mayor consumo. Pero no podemos ver el tema del salario como un simple aumento. Hay un impacto a nivel de la carga social que no debemos dejar de un lado. No queremos también que personas que están dentro de la formalidad se vayan al mercado informal por un tema también de costo, de estímulo, de falta de competitividad. Bien, muchísimas gracias a la señora Vivian Ribeiro, que nos ha acompañado en esta noche, también al profesor y economista Antonio Siriaco. Esto ha sido AN7 especial esta semana. Nos vemos la próxima semana con otro tema.